Entre sombras del ayer duermen voces sin poder, cronistas silenciados por el tiempo cruel. No están libros de escuela ni en discursos del poder. Hay historias enterradas que hoy vas a conocer. Desde reyes sin corona hasta pueblos sin altar. La verdad que no enseñaron la venimos a contar. Ver que el eco del pasado aún vibra en la piel. Cruzaremos los siglos en nuestro papel. La historia no es solo de trono y batalla, es sangre, sudor, es la voz que no calla. Oh, ven, escucha la historia olvidada, la que nunca llegó a tu jornada escolar. No tememos al silencio ni al dogma tradicional, donde otros pasaron de largo. Nosotros vamos a indagar, nosotros vamos a indagar el susurro del proscrito, la leyenda sin final, la verdad entre las grietas de un mural ancestral. Ven que el eco del pasado aún vibra en la piel. Cruzaremos los siglos en nuestro papel. La historia no es solo de trono y batalla, es sangre, sudor, es la voz que no calla. Oh, ven, escucha la historia olvidada, la que nunca llegó a tu jornada escolar. No tememos al silencio ni al dogma tradicional, donde otros pasaron de largo, nosotros vamos a indagar el susurro del proscrito, la leyenda sin final, la verdad entre las grietas de un mural ancestral. No tememos al silencio ni al dogma tradicional, donde otros pasaron de largo, nosotros vamos a lo de mármol tallado, es pueblos heridos, rincón olvidado. Oh, ven, escucha la historia olvidada, la que nunca te quisieron contar. Y si algún día te preguntas qué quedó tras el telón, aquí empieza la respuesta. Bienvenido al corazón de la historia sin perdón. Muy buenos días, muy buenas tardes, muy buenas noches, en cualquier momento del día en el que se encuentren los cronistas del Averno. Hoy presentaré un programa en el que, he hecho bastante interés, bastante énfasis, y creo que es una parte de la historia de la península ibérica que no la conoce mucha gente, ¿eh? Si conocen poca gente de lo que hemos estado hablando últimamente, yo creo que de este todavía menos, creo. Si hablamos un poco de la península ibérica, de Al-Ándalus, de la parte musulmana, ¿no? Incluso de quiénes eran. Muchas veces cuando tú hablas con alguna persona de los musulmanes, pues dices, ¿pero quién eran? Y no saben quiénes eran. O sea, saben que eran musulmanes, ya está. No saben prácticamente ni de dónde venían, ni de dónde, qué imperio era, no sabían nada de ellos, ¿no? Entonces, pues bueno, un poco continuando lo que hemos estado realizando, la pauta que llevábamos, ¿no? Primero con la historia de los visigodos, la llegada, la caída de ellos, ¿no? Y bueno, la creación un poco del imperio, del reino de Asturias, ¿no? Con esa batalla épica o escaramuza épica de Covadonga, de Don Pelayo, ¿no? Y bueno, además de su pueblo, de los astures, ¿no? Y de los visigodos. Pues bueno, hemos querido seguir un poco la batuta, más o menos de donde lo dejamos, de esa entrada de Guadalete, ¿no? Con la caída de los visigodos, y vamos a hablar un poco de ello, ¿no? En este tercer episodio, pues bueno, vamos a hablar de la entrada de los musulmanes, en concreto, pues bueno, el califato omeya y la entrada de la península ibérica. Bueno, pues como hemos dicho, pues sí, ese imperio de religión del Islam que entró en España, ¿no? Pues bueno, la península ibérica en concreto, pues se llamaba el califato omeya de Damasco, ¿vale? Damasco está por la península arábiga, perdón, iba a decir ibérica,
¿vale? No en Arabia Saudí, sino que era la parte de Siria. Y bueno, vamos a explicar un poco. El Islam ya sabemos que tiene origen, pues bueno, con el profeta Mahoma, que es quien lo expande por todo estos sitios, ¿no? Pero bueno, esto vamos a dejarlo ya para otro día. Otro día ya hablaremos de Mahoma y cómo surge el Islam, ¿no? En sus escritos del Corán, y ya empezaremos. Nos vamos a centrar un poco ahora mismo en la muerte de Mahoma en el siglo VII. Mahoma era el guía del Islam, y esto creó, pues bueno, etapas delicadas para los califas, ¿no? Los califas significa sucesor o representante de Mahoma, ¿no? Ya de sus escritos es como la continuación del Islam, ¿no? Es lo que yo he entendido con toda la información que hemos estado encontrando. Entonces, hay que tener en cuenta una cosa, ¿vale? El califa es como viene siendo un rey, ¿vale? Es el rey. Pero además de tener la autoridad, digamos, política, también tiene autoridad religiosa, ¿vale? Y al mismo tiempo militar, ¿vale? Entonces, ¿por qué digo esto? Lógicamente, la autoridad religiosa no la tiene un reino cristiano. Eso son ya la parte del papado. Aquí sí, porque ellos son la continuación de Mahoma. ¿Entendéis por dónde van los tiros, no? Son figuras religiosas también. Dentro de esta jerarquía, pues bueno, está el emir. El emir es como el gobernador o el jefe militar de una región dentro del califato. El califato, al fin y al cabo, es el imperio, ¿vale? Como el califa, pues todo es el califato. Para los que no lo sepáis, he querido explicar esto porque, bueno, vamos a usar estas terminologías para que sepáis diferenciar lo que es un emir de un califa. Bueno, vamos a centrarnos en el 661, una vez más, después de Cristo. Y en ese momento, tras morir Mahoma, pues existía el califato ortodoxo o califato de los Rashidun, ¿vale? Que esto significa los bien guiados. Estos califatos. Desde el 632 hasta el 661, o sea, antes de la muerte antes de la creación de este califato omeya, gobernaron los 4 primeros califas. Perdón mi árabe, ¿vale? Voy a intentar expresarlo lo mejor que puedo, o por lo menos leerlo tal como se escribe en castellano. Abu Bakr, o sea, B-A-K-R, Abu Bakr, o algo así. Umar, Uthman y Ali. Ali en ese momento era el califa, y un tal Abdelrahman ibn Mulhan lo asesinó, ¿vale? Este Abdelrahman ibn Mulhan era un hombre miembro de una facción radical que se llamaba los Jarayíes, y al principio lo apoyaban, pero bueno, sintieron que Ali era un traidor por negociar con Muawiyah, que era el líder de los Omeyas, tras una batalla. Lo mataron a puñalados, ¿vale? Mientras rezaba en una mezquita en de Kufa, creo que se llamaba la ciudad, que era Irak. Vamos a explicar todo esto un poco, ¿vale? Es que todo esto lo tengo escrito y, claro, es un poco difícil de pronunciar algunas palabras y hace que me corte un poco, ¿vale? Desde el 656 hasta el 661 ocurrió la primera guerra islámica, ¿vale? Una guerra civil interna. Muawiyah, que era de la familia de los Omeyas, era el gobernador en Siria y era pariente de Uthman, que era el tercer califa de los 4 que comentamos antes. Este Uthman, este califa, murió asesinado, y Muawiyah pedía, pues bueno, venganza por lo que él no reconocía a Ali, ¿vale? No lo reconocía por esto, ¿no? Porque Ali no castigó a los asesinos, que eran unos rebeldes que en el 656 en Medina pues realizaron esta acción, ¿no? Mataron a Uthman, ¿no? Entonces, bueno, como él no lo castigó, pues decidieron que no lo iban a perdonar y que querían venganza con esto, ¿no? Entonces los omeyas lo usaron como su caballo de Troya para hacer su batalla contra ellos, ¿no? Pues bueno, hubo además algunas batallas entre los omeyas y la facción de Ali, como la de Siffin en el 657. Y claro, como no hubo vencedor, pues pactaron un arbitraje, ¿vale? O sea, un arbitraje, para que entendáis, es una especie de negociación para ver quién sería el califa. Pero claro, los jarayíes que habían apoyado a Ali, esto no le gustó. Y claro, como no le gustó esa negociación, pues fue cuando asesinaron a Ali, ¿vale? Como hemos comentado antes. Esto, pues bueno, lo que provocó fue que, bueno, no había un líder fuerte ahora que sustituyera a Ali, y claro, esto Muawiyah lo aprovechó y se proclamó, pues bueno, califa de Damasco, cuando así pues se creó el califato de Omeya,
Hubo un intento por el hijo de Ali, que se llamaba Hassan, que era... Pero bueno, el chico abdicó, ¿no? Porque quería la paz, le pagaron, le dieron dinero y ya está, se quedó gobernando Muawiyah. De eso no encontré mucho más y que no debe de ser tampoco algo muy relevante. Después de esto, pues bueno, todo el territorio de Ali pasó a ser Omeya y prácticamente era vasto, era grande, era lo siguiente, era la península arábiga, ¿no? Era toda Arabia Saudí, Yemen, Omán, ¿no? Toda la zona aquella. Se quedó con Irak, Irán occidental, Siria, Palestina, Jordania, el Líbano, Egipto y parte del norte de África. Todo este territorio ya había sido conquistado por los califas anteriores y los heredaron los omeyas, aunque ellos conquistaron después mucho más, ¿no? Fue cuando llegaron todo esto. Vamos a explicar un poco la expansión. Bueno, como ya sabéis, el califato omeya pues, fue un gran imperio, por lo que vamos a describir un poco pues, las conquistas que realizaron. Muawiyah, vamos a hablar un poco de todos los califas que hasta que llegaron a la península. Esto lo comento todo esto porque bueno, habrá quien me dirá, bueno, a mí qué me importa, yo que quiero que me comenten un poco cuando entraron en España y tal. Yo te diría que si eres de esa clase de personas, te lo respeto perfectamente, pero creo que esto no va a ser tu canal. No escuches mis monográficos porque yo intento hacer las preguntas que yo me hacía, ¿no? En muchos casos, y quería saber quiénes eran. Entonces, bueno, si no tienes este grado de curiosidad, es posible que aquí, pues bueno, no sea tu sitio, ¿vale? No pasa nada, no puedes seguir buscando por otro sitio o adelantar un poco mi podcast y escuchar lo que te interesa, aunque yo creo que mejor será, creo que es bonito, ¿no? Una persona que le guste la historia debe de gustar todo y yo quiero saber el origen de esas personas que vinieron aquí, ¿no? Para entenderlo un poco más. Bueno, pues Muawiyah, estamos hablando de Omeya ya, pues reinó en el califato de Omeya de Damasco desde el 661 hasta el 680 y dirigió alguna que otra campaña contra Bizancio, o sea, los que eran los romanos, en Asia Menor, o sea, la parte de Asia Menor que tenía el Imperio Bizantino, pues lo atacó, creó una flota naval muy poderosa y tomó algunas islas del Mediterráneo, como era la de Chipre, además de consolidar, pues bueno, dentro del califato su control, ¿no? En Siria, en Egipto y en Arabia. Después, entre el 680 y el 683, le sucedió Yazid I, que tuvo pues, bueno, algunas revueltas internas y no realizó grandes conquistas. Básicamente se dedicó a apaciguar un poco las peleas internas y poco más. Duró también 3 añitos. Lo siguió un tal Marwan I, desde los 684 hasta 685, este también duró poquito. Y tuvo un lío en la segunda Fitna, porque eso no lo hemos comentado, la guerra civil, a los árabes era la Fitna, y esta es la segunda. La primera fue la que hablamos con anterioridad, ya cuando los omeyas con Muawiyah, esta es la segunda, y esto ya sí reunificó al califato. Del 685 al 705, Abd al-Malik le dio al imperio como una lengua oficial, que era el árabe, una moneda propia, la burocracia centralizada. Y este es el que conquista, pues bueno, una buena zona ya, ¿vale? Este conquista Irak e Irán occidental, después después de la guerra civil, como que consolidar todas esas partes que ya eran de ellos, ¿no? Pero como que entra con más fuerza para dentro del califato omeya. Asia Central, que es la parte de Uzbekistán y Turkmenistán, perdón, el Cáucaso, Armenia y Georgia, y crea campañas militares muy importantes por ahí, que bueno, tuvieron bastante éxito. Y bueno, aquí viene ya más el importante, desde el 705 al 715, lo digo porque ya en el 711 entraron en la península, ¿vale? Y aquí estaba ya Al-Walid I, el que más interesa porque, bueno, pero he querido contar un poco la historia de cómo lo alcanzaron y quiénes eran, al fin y al cabo, para que veáis que eran un imperio también, no eran 4 que llegaron desde allí. Realizó, pues bueno, la gran expansión, como hemos dicho, y fue el que entró en la península ibérica. Conquistó Argelia, Marruecos, todo el norte occidental de África, islamizó a los bereberes, consiguió Pakistán, la península ibérica e hizo avances en Francia, pero eso ya es otra historia que ya contaremos en otro momento, ¿vale? Esto no viene al caso. Está bien que se sepa que llegaron hasta Francia, pero bueno, ahí ya el Franco, el que estaba allí, ya se encargó de hacer otras cosas que ya lo contaré en otro momento. Esto va a continuar, ¿vale? Que sepáis que voy a seguir esta senda. Pues bueno, vamos a explicar un poco la entrada en la península ahora. Como ya vimos, bueno, en el episodio anterior, en la península estaba, bueno, en disputa por el trono visigodo entre Rodrigo y Agila II, y esto dejaba un hueco para intervenir, ¿no? Ellos lo percibían como, sobre todo como eso, ¿no? Como
como que ellos eran un imperio bien organizado y claro, estas disputas era el momento perfecto porque era cuando estaban desunidos los visigodos y era un momento de debilidad y podían entrar. Ya os conté un poco lo que ocurrió con don Julián y su hija Florinda, la Cava. Bueno, sobre el tema de la violación o supuesta violación de don Rodrigo, aunque bueno, no hay fuentes concluyentes. Pudo ser también una alianza con la facción de Vitiza, ¿no? El caso que se produjo la traición, es lo más importante que tenemos aquí que decir. Antes de nada, bueno, hablamos un poco de don Julián. Voy a hablar un poquito de la figura de este hombre, porque cuando tú ves, indagas un poquito en la historia tradicional, siempre te lo comentan un poco, como es el conde de Ceuta y tal, pero yo quiero saber quién era. Vamos a empezar a hablar un poco de Ceuta, ¿vale? Ceuta era una ciudad que estaba bajo la influencia bizantina, o sea, los romanos, por lo que cuando los visigodos entraron, pues se quedaron también con ellos, ¿no? Era lo más lógico, ¿no? Todas las partes romanas, pues, se quedó de parte de los visigodos, del reino visigodo hispánico, aunque al principio era el reino de Tolosa. Esta parte era muy importante, puesto que era una plaza estratégica en el estrecho de Gibraltar, así que bueno, controlaban el paso entre África y la península ibérica, por lo que creemos que don Julián, pues bueno, era un noble visigodo que ejercía como conde de tal ciudad, ¿no? Conde de Ceuta. No sabemos si actuaba con cierta autonomía, pero lo más probable es que fuera un funcionario militar, fronterizo, o, vamos, puesto por el rey visigodo de turno. Después de lo ocurrido con su hija, de Rodrigo, ofreció a los musulmanes en modo de venganza por naves, mapas, contactos, ¿no? Por lo que también, pues bueno, abrió las puertas del estrecho a Tariq ibn Sayyid. Todo esto ya, como he dicho, se habla en el capítulo anterior, en el episodio 2. Antes de nada, bueno, vamos a hablar de, bueno, de algo que dejar bastante claro, ¿vale? Hay que decir que no entraron porque don Julián los avisó, ¿vale? Bueno, sí, pero no. A ver, lo que quieren entender, ¿vale? Ellos ya tenían interés en venir a Hispania. Ellos sabían la situación política, como ya hemos dicho antes, que había en Hispania, entre don Rodrigo y Agila II, o la facción de Vitiza, como queréis llamarlo. Además, pues bueno, comerciantes y cristianos un poco cabreados con la situación, ya contaban que Hispania era una tierra muy rica, ¿no? Que había muchísimo, o sea, que se podía hacer bastante dinero además, pero que era muy vulnerable, pues, por las situaciones y por la forma de gobernar tan inestable de los visigodos. Y ya estaba, pues vamos, esta gente ya tenían conquistado pues todo el norte de África, ¿no? Entonces, claro, lo más lógico era pues continuar por Hispania, que era la expansión del Islam por donde querían llevarlo. Entonces, claro, lo de don Julián hay que decir que fue la excusa perfecta cuando lo avisó, ¿vale? O sea, que yo creo que hubiera pasado lo de don Julián o no, hubieran hecho esto igualmente. Pues bueno, ¿cómo se fraguó todo? Pues vamos a hablar de esto. No hay mucho escrito, ¿vale?, de todo esto, pero todo apunta a que había un pacto entre don Julián y Agila II para derrotar a don Rodrigo. Todo esto también habló algo en el segundo capítulo, lo vuelvo a decir. Con esto Agila II pues se quedaba con el trono y don Julián pues conseguía la venganza por lo de su hija y ascendería a ciertos privilegios en la corte visigoda. Ojo, todo esto vamos a ir suponiendo de que es verdad que Rodrigo viola a la hija. No hay fuentes fiables de todo esto. También puede ser que lo de la hija es un camelo, es algo que bueno, que se empieza a hablar después y realmente fue nada más que cogió cierta negociación con Agila II, ya está, ¿vale? Pero bueno, él creía que iba a ascender también en todas las cortes y iba a conseguir algo más. Por ello, pues bueno, negoció todo esto con Musa ibn Nusayr, que era el emir del norte de África, o sea, el gobernador militar. Acordarse de la jerarquía que hemos hablado antes, el califa y el emir. Aquí aclaramos algo. No entendía cómo yo por ejemplo no entendía cómo los visigodos pues, bueno, dejaron de entrar a los musulmanes, ¿no? Porque digo, joder, ¿cómo vas a dejar entrar a gente que no son de los tuyos para que te arrebaten esto, ¿no? Es como lo veía yo. Pero claro, al parecer en la época era algo muy normal. Salían con mercenarios o con tropas de otras regiones a cambio, pues bueno, de favores comerciales, etcétera, abertura a lo mejor pues de rutas comerciales. Entonces, bueno, tú me ayudas, yo te ayudo, luego te vas y yo te beneficio a ti pues dejando entrar, por ejemplo, pues no sé, a tu gente van a ser los primeros que van a comerciar con los míos, cosas de ese tipo, ¿vale? Y claro, los visigodos no tiran en cuenta a los musulmanes, es que ni entendían el poder omeya siquiera, era pura ignorancia geopolítica, o sea, es que no conocían la ambición imperial de los omeyas y tuvieron esa sobreconfianza, ¿no? Pensando que podían controlar la zona sin ningún problema, por lo que, bueno, los musulmanes cuando terminara todo esto seguirían y no se atreverían con ello, ¿no? Pero claro, los musulmanes siendo muy listos, vieron todo lo que habíamos hablado antes, esta disunión, vieron el momento perfecto
y no, se presentaron no como conquistadores, sino como aliados, ¿no? De esta forma, pues no vieron las verdaderas intenciones de los omeyas. Entonces, claro, en el 711 pues, ocurre la entrada de Tarik y la batalla de Guadalete, que hablamos en detalle de ella en el episodio anterior, ¿no? Vuelvo a decir, en el 2, ahí en la de Don Pelayo y la batalla de Covadonga. Tras esa batalla se encontraron, como ya predijeron, un reino sin líder y dividido, ¿no? Y con muy poca resistencia por lo que lo tenían hecho ya. Me recuerda un poco, claro, a los visigodos, cómo engañaron a los romanos en su día. Fue una cosa así. Bueno, pues cuando ya se encontraron con todo lo que se encontraron, pues decidieron, pues bueno, vamos a conquistar la península, ya que estamos por aquí. Todo esto ocurrió entre el 711 y el 713, fue muy sencillito. Don Julián no se sabe mucho, pero hay quienes dicen que bueno, que murió después de la conquista, o que se fue marginado por los omeyas, o como ya no le servía, pues se lo cargaron. Es igual que a la facción de Bitiza, todo igual, ya no valéis para nada, pues adiós. Después de Guadalete, tras la muerte de Rodrigo, prácticamente fue la desaparición también de Argila II, que también volvemos a contarlo en el episodio anterior, y los omeyas, pues bueno, inician el avance contra el territorio, ¿no? Lo que quedaban para hacerle frente eran caudillos locales, funcionarios visigodos que bueno, presentaban batallas o pretendían pactar, pero nada de nada, ¿no? Eran simplemente pues los que estaban mandando en la zona, que seguían de pico y espada allí esperando a ver qué pasaba. Tarik, pues bueno, siguió el avance por el valle del Guadalquivir, por Écija, Carmona, hasta llegar a Sevilla, ¿no? Y después el emir Musa, que llegó en el 712, llegó con refuerzos y mayormente fue para que Tarik también no se llevara toda la gloria, y entre los dos, pues bueno, ya fulminaron a toda la península, no dejaron ya los visigodos ya. Tarik conquistó, pues bueno, se centró más en la parte central, y en el 712 pues se llevó Toledo, y donde los nobles, pues bueno, apenas lucharon, huyeron o algunos pactaron y se quedaron allí, como ahora veremos, ¿no? Con sus tierras y tal, pero pagando tributo. Musa, por su cuenta, conquistó la zona de Mérida, Badajoz, Béjar, el Algarve, allí en Portugal, subió por Talavera y se fue hasta el centro, donde ya, bueno, pues se reencontró allí con Tarik. Pactaron con nobles visigodos, como comentamos, y bueno, que mantuvieron sus tierras a cambio de tributo. Y en el 713, pues bueno, las ciudades más importantes ya eran musulmanas, menos en las zonas montañosas del norte, ¿no? Aparte de Asturias, donde se fragó aquí a nuestro héroe Don Pelayo, ¿no? Pues bueno, después de todo esto, la mayor parte de Hispania pues pasó a llamarse ya Al-Ándalus, siendo ya más bien, pues bueno, otra provincia más del califato omeya. La vida de Al-Ándalus, pues bueno, hasta el 722, que es cuando fue la batalla de Covadonga, con el origen posterior del reino de Asturias, pues bueno, la vida no iba mal, la verdad que hay que reconocerlo. Había visigodos que mantenían sus tierras al pactar con los omeyas, convivían cristianos, judíos, musulmanes, aunque los dos primeros, verdad que los cristianos y los judíos tenían que pagar un impuesto especial, pues bueno, como eran cristianos y judíos, pues aparte tenían que pagar el jizya, ¿vale? Jizya, no sé cómo se pronuncia. Hubo un periodo pues, de mucha prosperidad, ¿no? Gracias al comercio, la paz, una buena administración, y poco a poco pues la población se fue arabizando. La nueva capital pues era Córdoba. Así se le llama también a los cristianos que vivían en territorio musulmán, eran los mozárabes. De hecho llegaron a tener situaciones de poder, ¿no? En la administración, como consejeros, traductores, eran médicos también, recaudadores, comerciantes. Como veis, los musulmanes no eran un pueblo que llegaba aquí y arrasaba con la población y nada, querían expandir, ¿no? Se sabe, por ejemplo, que eso ya se irá hablando más adelante también con otros temas que quiero también comentar, ¿no? Pero cuando un pueblo se está expandiendo, sobre todo hay que ponerse un poco en el contexto de la época, se ve claramente que no es para llevarse recursos, ¿no? Porque si uno se quiere llevar recursos, llega, lo coge, me voy, lo exploto, ¿no? Los ingleses, por ejemplo, en América, dime tú a mí qué hicieron allí. Pero los árabes, por ejemplo, aquí, pues, o los españoles en Latinoamérica, crearon grandes centros culturales, ¿no? Patrimonios de la humanidad, como iglesias, ¿no? Aquí crearon temas culturales increíbles, aportaron mucha parte de su sabiduría, ¿no? O sea, le aportaron al pueblo andalusí para que siguiera creciendo. O sea, eso era pertenecer a un imperio, ¿no?
Así que bueno, para mí bastante importante y creo que estuvo, que hay que mencionarlo, bueno, que no fue aquí lo que nos creemos. En primer lugar, bueno, hay que dejar claro que estos musulmanes, como bueno diciendo, tiran, como viene en el pensamiento colectivo de muchos españoles, ¿no? Trajeron aportaciones y al Andalus o Hispania, como queráis llamarlo, prosperó muchísimo. La aportación de pensamientos de filosofía griega y persa, ¿no? Que unió unida ya a la existente ya en la península. Medicina, astronomía, matemáticas, agricultura, arquitectura, fueron desarrollos que no estaban avanzados por los visigodos, por lo que nos trajo la prosperidad económica de la zona. O sea que a eso me refería, ¿no? Que cuando venían a hacer, como se dice ahora, a hacer país, ¿no? Le dieron mucha importancia también a la educación y crearon centros de estudio y sabiduría. O sea, que es que fue increíble los adelantos. Arquitectura y arte también. Bueno, esto no entiendo mucho, pero son usados arcos de la herradura, mosaicos, fuentes, jardines, mezquitas, palacios, alcazabas. Además fusionaron estilos, ¿no? Influyendo en el arte románico, en el mudéjar y el gótico posterior. Todos los que no seáis andaluces, pues mayormente la parte del norte, cuando vengáis aquí, vais a verlo, ¿no? Aquí en Málaga está la Alcazaba, la Alhambra en Granada, hay muchísimos monumentos de ellos que ahí ves esos arcos, ¿no? Son preciosos, os lo recomiendo. Y bueno, el estilo de vida era avanzado. Es una cosa muy interesante también, que ellos promovieron la higiene, los baños públicos y el uso del jabón y agua corriente. Introdujeron el cultivo del arroz, cítricos, algodón o caña de azúcar. O sea, tremendo, vamos. Mejoraron el sistema del regadío, crearon acequias, norias, aljibes. Vamos, los aljibes hasta hace muy poco aquí en Andalucía han estado existiendo. Yo cuando era pequeño era muy normal que los bloques, de hecho donde yo vivía con mis padres, debajo tenemos un aljibe. Se dejó de usar, lógicamente, ya eso se va a hacer hace muchos años, pero siguen estando, para que veáis que hasta tiempos modernos estaban los aljibes. Se vivían en armonía, ¿no? Y bueno, viviendo las tres religiones, ¿no? Quitando, bueno, los impuestos estos que tienen que pagar las otras dos, el cristianismo y los judíos, pero bueno, parece que no era algo. Además crearon un espacio multicultural, ¿no? Y mezclaron saberes y costumbres, o sea, tremendo, un crisol de cultura. El idioma era el árabe y dejaron un montón de palabras aquí también que se juntaron al castellano, ¿no? Almohada, alcalde, azúcar. Y sobre todo, bueno, el sistema de números, mucho cuidado, y el uso del cero y técnicas de ciencia que cambiaron Europa. Los números, tal como lo conocemos, no los conocíamos en España ni en Europa. Fueron ellos los que lo introdujeron. Los números, como tú los conoces, el 1, el 2, el 3, fueron ellos. Increíble, vamos. Así que antes de hablar de ellos más, la verdad que hay que orgullecerse un poco de que este crisol de cultura nos lo brindaran, y además que eran bastante demócratas para la época, La verdad que hay que decirlo. En aquella época el Islam, bueno, tenía una interpretación muy abierta aquí y racional, aunque con el tiempo ganó más fuerza una visión más conservadora y que rechazaba ciertos pensamientos que definen muchos como pensamiento crítico. Esta versión es más llamado, bueno, ahora entraremos un poquito más, ¿no? El hanbalismo o salafismo, ¿no? O hanbalismo, no sé cómo se pronuncia. Bueno, lo que se procesaba más en aquella época era el asharismo, ¿vale? La ley asharia, creo que se llama. Que era, como hemos dicho, era un poco más flexible. El problema no era, como hay que decirlo, no era el Islam, ni es el Islam, ni nunca será el Islam. Si tú lees el Corán un poco, te das cuenta que es una religión muy bonita, que es llamativa y que merece que te pares un poquito a verla, Os lo recomiendo. Mira, podríamos también hacer un podcast monográfico sobre esto, sobre el Islam. Pero bueno, vamos a lo que vamos. Como vengo contando, ¿vale? El Islam, el problema es la interpretación del Corán, ¿no? Pero también pasó en el cristianismo esto, porque en la época de la Inquisición, en general en Europa, pues también tenemos telitas, Así que también tenemos que tener mucho cuidado. Incluso hay cierta parte, como por ejemplo hablamos de la homosexualidad. A mí no me queda muy claro que diga en ningún momento la Biblia que la homosexualidad sea algo malo, ¿no? No quiero meterme en estas cosas, pero bueno, yo personalmente no tengo ningún problema con ese tipo de situaciones, ¿no? Que le guste una persona que tenga su mismo sexo, me parece estupendo, mientras seas feliz con esa persona, seas buena persona en sociedad, en conjunto, produzca y
y vives y dejas vivir, porque hay que decirte a ti nada, ¿no? Por eso quiero decir que las religiones muchas veces, si te lees la Biblia, vamos a hablar de la Biblia porque el Corán no lo toca mucho, pero la Biblia da significados y palabras muy bonitas, ¿eh? Yo le digo a mucha gente, hoy en día yo lo que veo que la gente también no separa un poco lo que es la humanidad de la religión. La humanidad lo quiero decir en el sentido crítico de la Iglesia, ¿no? Muchas veces las interpretaciones que da la Iglesia lo dan personas humanas que, bueno, no sé si están influenciadas por intereses propios o no lo entiendo, ¿no? Pero si, a personas que no sean religiosas, que no crean en Dios y todo, yo le diría que lo leyera porque te dice una serie de anécdotas contando sus historias tremendas que refuerza mucho, incluso tiene similitudes con toda la filosofía New Age de ahora, ¿no? Este rollo de energías, de incluso budismo y tal, ¿no? De atraer, piensa positivo y atraerá lo mejor, ¿no? Si os fijáis un poco, habla mucho cuando habla de la fe, ¿no? Cuando habla de tienes que tener fe en Dios, te está diciendo que confíes en algo, ¿no? Solamente que te lo dice en el concepto de la época, ¿no? En el Corán pasa así también, ¿eh? Y de hecho el Corán, para que entendáis, que no lo sepa mucho, el Islam y el cristianismo proviene todo del judaísmo. Incluso en el Islam Abraham, Jesús son profetas del Corán, perdón, sí, del Corán, está bien dicho. Así que lo dejo ahí a modo de reflexión. Supongo que ya muchos lo sabréis. Volviendo al andaluz, ¿vale? En materia económica, pues bueno, fue bastante buena. El pueblo local pudo explotar, pues bueno, todos estos avances descritos como la agricultura, además de rutas comerciales por el Mediterráneo, porque bueno, como era del califato casi todo, no sé si era entero de ellos, pero casi todo, pues podían navegar por todas esas rutas y hacer muchas cosas. Ciudades de la época muy prósperas era Córdoba, Sevilla o Toledo, ¿no? Eran centros de mercado, talleres y gremios, sobre todo impuestos muy bien gestionados. Ojo a esto quiero dejar aquí un inciso. Sus impuestos no lo usaban para enriquecerse ellos, sino para crear infraestructura, para mantener el ejército y la administración, pero además hacían todo eso de una forma eficaz sin asfixiar a la población. Ahí lo dejo, ¿vale? Ya está. No quiero hablar más de esto. Era una economía diversificada, productiva y avanzada. Ya está. Más que muchos reinos cristianos que estaban emergiendo en el norte. Eso, bueno, ya llegará el momento que toque esto, ¿vale? Chicos, ya está. No hay que adelantarse a ciertos comentarios. Ahora vamos a enfocarnos, ya hemos contado cómo iba la vida por Al-Ándalus. Y bueno, por Damasco los omeyas parece que bueno, fueron perseguidos, derrocados y asesinados por una familia que se llamaba los abasíes. Estos los mataron a casi todos los omeyas. Y bueno, sobrevivió muy poco. Y de los pocos que estuvo, pues bueno, se quedó vivo un jovencito llamado Abdelrahman I. Este era un omeya y se fue desde Siria hasta Al-Ándalus en el 755. Al parecer, pues bueno, los abasíes lideraron una revuelta acusando a los omeyas de lujo, corrupción y alejarse del Islam original. Aquí está otra parte, ya volvemos a lo de siempre. Ellos eran cercanos al hanbalismo, por lo que eran bueno, más conservadores y no veían con buenos ojos ese crisol cultural que había en Al-Ándalus. Creían que los omeyas eran demasiado permisivos, muy buenos. Bueno, pues hubo la batalla, sobre todo la batalla del Gran Zab en Irak, y derrotaron a los omeyas. El califato omeya se cae y se funda el califato abasí, con capital en Bagdad. Antes la tenían en Damasco, ahora se la llevan a Bagdad. Al llegar a Abdelrahman, creo que va así, Abdelrahman, en 755, perdón por mi árabe, gobernaba aquí, ya que ya se había cambiado todo, un emir nombrado por los abasíes llamado Yusuf al-Firi, que gobernaba con cierta autonomía, pero en el nombre de Bagdad. Como Al-Ándalus estaba bastante lejos de Bagdad, pues siempre tenía esa ventaja, el que gobernaba aquí tenía un poco de autonomía. Abdelrahman, pues bueno, salió con facciones que al parecer estaban descontentas con todo, sobre todo eran los bereberes, ¿no? Y en 756, un añito después de llegar, pues bueno, se enfrentaron todos y derrotaron al Yusuf este. Él mismo se proclamó emir independiente, creando el Emirato de Córdoba. Aquí se crea el Emirato de Córdoba, pero sin obedecer a los abasíes. Esto como pasó
¿Esto cómo va? Porque si eres un emirato, hemos dicho antes que un emirato es como una comunidad autónoma, como una provincia dentro del califato, ¿no? ¿Cómo no vas a rendir cuentas al califato, ¿no? Y sobre todo, ¿por qué no te haces tú califa? Bueno, pues no se proclamó califa porque no tenía esa legitimidad religiosa que era algo que requería para hacerlo, ¿no? Y todavía no lo tenía. Y además hago inciso, esto de la religiosidad, acordaros que califa eran los sucesores de Mohamed, de Mahoma, perdón, ¿vale? Entonces él no la ha terminado de tener, a pesar de que era descendiente de los Omeya, pero bueno, ya sabéis que, bueno, dentro del califato entiendo que habría ya dos facciones, aquí también estaría esto. Además, bueno, él también prefirió crear estabilidad y convalidar el poder político y militar dentro del Emirato, en Al-Ándalus, ¿vale? Entonces, emir era como una palabra menos provocador que califa, ¿no? Y claro, por lo que evitó ataques de los abasíes, porque estos tenían, bueno, unas revueltas internas también. Tampoco te creas que estos estaban muy bien en su tierra. Y claro, entre chiíes, tribales y regionales, pues claro, también no tenían el apoyo de muchos musulmanes dentro de Al-Ándalus, y todo eso unido a que, bueno, quería enviar, como he dicho, estaba muy lejos, y enviar un ejército militar a Bagdad hasta Al-Ándalus, desde Bagdad hasta Al-Ándalus era difícil, porque, bueno, está bastante lejos y por todos los problemas que había, pues bueno, los abasíes pues pensaron, mira, teóricamente Al-Ándalus es nuestra, pero estaba muy lejos, y mientras no me toquen los huevos montando un califato ni me rete, pues mira, haz lo que quieras y ya está, ¿vale? Aquello es mío, y ya mientras voy solucionando mis problemas internos, pues ya veré después qué hago contigo, ¿vale? Y claro, en esta época del Emirato de Córdoba, pues que dura desde el 756 hasta el 929, Córdoba es capital y florece la arquitectura, el comercio, la vida urbana, ¿vale? ¿Había conflictos externos? Sí, claro, estaban los bereberes, internos, perdón, estaban los mozárabes, que ya hemos dicho que eran cristianos que vivían en territorio musulmán, los yemeníes, los muladíes, pero los reinos cristianos a lo suyo por el norte, pero también eran fuertes, pero vaya, que en este caso el Emirato era bastante fuerte también, sobre todo con Abdelrahman II y Muhammad I, ¿no? Que fueron los que fueron descendiendo después de este primero. Aquí empieza a coger poder religioso, por lo que, bueno, se ve que el Emirato empieza ya a ser reconocido como una figura religiosa, y por lo que se fue ya preparando el terreno para que en el 929 un tal Abdelrahman III proclamara ya el califato de Córdoba. Pues bueno, llegado a este punto, vamos a seguir ya con esta parte, ¿vale? Esto es interesante, chicos. Esto dura desde 929 hasta el 1031, o sea, 102 años. En el 929, el emir Abdelrahman III, como ya hemos dicho, consigue esa autoridad interna uniendo a todas las facciones en un poder religioso y político. Desafió también a los abasíes y a los fatamíes, que estos venían del norte de África. Estos fatamíes, me diréis, ¿estos quiénes son ahora? Vale. Es que hemos pegado un salto desde el 756 al 929, ¿vale? Estoy enfocando más en la península, pero voy a explicar brevemente quién son esta gente. Aparece en algún momento, creo que fue en el 909, creo que lo voy a mirar ahora. Estos fatamíes eran los que controlaban la zona del norte de África, que eran una dinastía de los chiíes, con capital en el Cairo, ¿vale? Esto era el califato de Fatimí, exacto, ¿vale? Lo estoy revisando ahora mismo en internet, y fue fundado en el 909, ¿vale? O sea, que ya no era de los abasíes. De hecho, eran rivales de Córdoba y de Bagdad, se odiaban a muerte. Como que ya el califato el primigenio ya se había ya dividido, ¿vale? Entonces, bueno, por todo esto, lo más lógico fue, pues ya hasta crear ellos su propio califato, debido a que, bueno, los abasíes estaban débiles, divididos, ni tenían fuerzas, ni ganas de pelear con Córdoba, así que fue un paso bastante lógico. No hubo guerra ni nada. Bueno, en este tiempo, pues, Córdoba se convierte en una de las ciudades, pues, ya más avanzadas del mundo, ¿vale? Con grandes avances de arquitectura, medicina, astronomía, filosofía. Fue la época ya de máximo esplendor del mundo musulmán, con este califa que hemos hablado, y con el que le siguió, Al-Hakam II, ¿vale? Que era el hijo de Abdelrahman III. En el siglo X
También un militar que se llamaba Almanzor controlaba el califato en nombre de los califas. Y al morir, pues bueno, en el 1002 el califato ya entra en crisis y entra en algunas guerras también, por lo que en el 1031 el califato ya de Córdoba colase se divide ya en los famosos reinos de taifas, ¿vale? Bueno, pues con todo esto es debido que, bueno, que tras tantos golpes de estado y guerras civiles, y además después de la muerte de este Almanzor, pues bueno, los califas omeyas ya empiezan a pelearse entre sí y no conseguían controlar la zona. Y ya, bueno, las ciudades más importantes es como que empiezan a actuar por su cuenta, como, bueno, Sevilla, Zaragoza, Badajoz, Valencia o Toledo. Y los nobles, estos ya hartos de tanta lucha, en el 1031, pues bueno, deciden ya abolir el título de califa en Córdoba y nacen ya las pequeñas monarquías independientes, dirigidos por eran líderes locales o militares. Cada taifa hace alianzas y pagan tributos a reinos cristianos para poder sobrevivir. Ven el avance cristiano y esto es el principio ya del fin del Al-Ándalus, ¿no? Cuando ya se empieza a mover esto. Ya había desunión, de lo que hemos hablado alguna vez, ¿no? Cuando un pueblo ya no está unido, ya empieza a ver muchos líderes, cada uno por su lado, pues siempre llega una que está unida y es la que te puede hacer este tipo de cosas. Dicho reino de taifa, pues eran los siguientes, los voy a intentar decir todos, a ver si no me dejo ninguno. La taifa es Sevilla, Zaragoza, Toledo, Badajoz, Valencia, Córdoba, Granada, Málaga, Almería, Murcia y Denia. En estas taifas al principio se mantuvo el esplendor cultural, las cosas como son, y hubo auge hasta en poesía, arte, ciencia, pero poco a poco entre guerras entre ellos mismos, que es increíble, hasta entre ellos mismos se mataban, y ya los pagos cristianos pues ya fueron defendiendo su economía y su estabilidad, ¿vale? Vamos a ver. Poco a poco los reinos de taifa pues bueno, van cayendo entre luchas internas, como hemos dicho, y entre ellos mismos, y los reinos cristianos iban creciendo y cobrando tributos a estos cada vez mayores. Y en 1085 pues bueno, cae Toledo en manos de Alfonso VI. Esto es importante que aquí llegamos, porque aquí llaman lo que quedaba de los árabes aquí, pues llaman a unos tal almorávides, que eran un imperio del norte de África, y que entran y toman el control unificado del Al-Ándalus. Se ve que ya por el tema del califato ya tenía que haber caído ya, y eran los almorávides, que serían otras ramas de vete tú sabes dónde, y estarían por ahí ya dando por culo. Yo lo que diría, que no me ha dado tiempo de mirar más, por favor, entonces quien quiera mirar quiénes son el origen de almorávides y almohades detrás, me gustaría que lo aportara, o que viera una pequeña parte. Yo ya lo miraría con tiempo y lo comentáramos en los comentarios. Estos, por lo que veo, pues gobiernan todas las taifas del siglo X. O sea, vinieron para ayudar, pero al final se quedaron lo mismo. O sea, le pidieron ayuda para echar a los cristianos, y cuando llegaron dijeron, anda, quítate de aquí. Y al final, pues bueno, creo que cayeron en el 1147 por rebeliones internas, y bueno, ya más la presión de los cristianos, que estaban ya pegando fuerte. En el 1147, al caer los almorávides, parece que llegaron los almohades, que eran un grupo religioso más radical, que venían desde la Atlas, o sea, lo que es Marruecos, el actual Marruecos, y reventaron a los almorávides, pero vamos, porque decían que eran unos laxos a la fe, y se la quedaron. O sea, se pelearon con ellos porque no eran tan radicales. A ver, no era un reino, eran rebeldes, ¿no? Que conquistaron también el norte de África. Esto hay que dejarlo. Entonces, pues bueno, parece ser que conquistaron lo que los almorávides habían conquistado, después lo conquistaron los almohades, no sé, una cosa así muy, muy rara parece que era. Y en el 1212 pues esta gente también cayeron, ¿no? Porque fueron derrotados en la famosa batalla de las Navas de Tolosa. Y los reinos cristianos, pues claro, después de esa gran batalla, pues ya aprovecharon para avanzar rápidamente y conquistar Córdoba, Valencia, Sevilla y Murcia. Y claro, solamente quedó un reino, que era el reino nazarí de Granada, que se fundó en 1238. Vamos a hablar un poco del reino de Granada, ¿no? Que todo el mundo lo conoceréis, entiendo, pues bueno, es el último reino musulmán de la península. Pues sí, chicos, como hemos dicho, se fundó en el 1238, y bueno, pues tras el colapso de los almohades, dio el paso, bueno, esto ya estaba dando paso a la reconquista cristiana, y avanzó, pues bueno, por los reinos que quedaban musulmanes, ¿no? Siendo Granada, pues ya el último. Esto se fundó, bueno, un noble andalusí, se llamaba Muhammad ibn Nasser, o le llamaban también Al-Amar el Rojo, se proclamó el mismo emir de Granada.
pactó también con Fernando III de Castilla, pues bueno, para pagarle tributo, que eran las parias, a cambio de conservar las autonomías, ¿vale? O sea, yo te pago y no me toques los huevos, déjame tranquilo, ¿no? Y esto, pues bueno, este Muhammad unificó Málaga, Granada y Almería, bajo, bueno, un territorio ya montañoso, bien defendido y económicamente muy fuerte. La vida era tal cual, ¿vale? Lo tengo escrito para que no me deje nada. Os lo leo. Tenía una cultura refinada, con arte, poesía, cultura y arquitectura brillante. Ellos crearon la Alhambra. Economía muy activa con el comercio, claro, en el Mediterráneo, y buena agricultura con buenos sistemas de regadío. Aquí hago un inciso. Como tenían buena apertura con el Mediterráneo, podían comerciar bastante bien. Tenían muchos pactos constantes con Castilla, ¿no? Sobre todo por miedo a que lo invadieran. Y mantenía la diversidad religiosa, en su mayoría musulmana, pero estaban los cristianos y judíos. Mucho cuidado con esto. Respetaban bastante. Estos seguían siendo del arsarianismo. ¿Vale? El reino nazarí de Granada, que cayó el 2 de enero de 1492, caído, pues bueno, el último rey musulmán, que era Boabdil, que entregó la ciudad a los reyes católicos. Hay que decir que se llama el reino nazarí porque es que esta era la familia nazarí, que era el Muhammad eran la familia nazarí, ¿vale? Bueno, seguimos. Después de que le entregara la Boabdil en 1492 ya a los reyes católicos el reino de Granada, cuando ya damos fin a la reconquista española, ¿vale? Pero vamos, esto lo dejamos ya. Vamos a seguir con Boabdil y esta gente. Boabdil, bueno, pues decimos que fue exiliado junto a su familia cuando pasó esto, y vivió en la Alpujarra bajo la protección de castellana, y se fue después también al norte de África, en Marruecos, lo más seguro. Vivió como un noble, pero sin poder, y murió lejos de su reino, ¿no? En el exilio ya olvidado. Fue el último rey musulmán de la Hispania. La leyenda cuenta, esto está muy, muy, muy bonito, ¿no? Y hablo un poco de todo de este reino porque ya os lo he decantado todo en lo que os he dicho, ¿no? Básicamente era como han vivido siempre cuando era en el califato Omeya, cuando era en el califato de Córdoba, que era todo muy esplendoroso, ¿no? Porque tenían era un pensamiento, ¿no? Una interpretación más moderada, ¿no? del Islam, y esto es lo que quedó y seguía de esa manera, y era, vuelvo a decir, el crisol de culturas, ¿no? Entonces, bueno, ya no hablo mucho más de ahí porque es la continuación de lo que ya había, entonces ya lo sabéis. Quería solamente decir este inciso. Cuento un poco, ¿vale? Esto lo sabemos casi todos los andaluces, ¿eh? La leyenda cuenta que cuando entregó Granada, miró llorando a su madre, que se llamaba Aisa, y esta le dijo de una frase muy famosa, ¿vale? Llora como mujer lo que no supiste defender como hombre. Palabra dura de la madre, ¿eh? Se ve que estaba rencorosa. La realidad es que Boabdil no se defendió, pero fue debido también a que Granada es que estaba debilitada, había lucha interna. Él mismo tuvo una guerra con su padre, Muley Hasen, y su tío por el trono. Su tío creo que era el visir de Málaga, ¿vale? Claro, las leyes católicas, los reyes católicos, sitiaron Granada, también, ya que era un reino muy pequeñito, porque Málaga cayó. Málaga, que era la llave del reino de Granada, ya cayó durante la sitiaron durante bastante tiempo, ¿no? Y ya una vez que abrieron las puertas por ahí, pues ya fueron corriendo en busca de Boabdil, ¿no? Y claro, se ve quería muchísimo a su pueblo y quería evitar la destrucción de la ciudad, ¿no? Y bueno, al final decidió rendirse, ¿no? El padre de Boabdil fue un gran rey, ¿no? Evitó varias batallas de los cristianos que querían ya derrocar también al reino de Nazarí de Granada, pero él sabía muy bien cómo combatirlo desde Ronda, por ejemplo, también. El padre, como hemos dicho, era Muley Hasen, ¿no? Y cuenta la leyenda que pidió que cuando muriera, pues bueno, fuese enterrado donde las estrellas le rozaran la cara, en el pico más alto de Sierra Nevada, lo que llamamos Mulhacén, ¿vale? O sea, el pico más alto de la península, que lleva su nombre, Muley Hasen, Mulhacén. Este pico tiene 3.479 metros de altura, ¿vale? Con todo esto, pues bueno, acabó ya lo que es el dominio musulmán, y lo poquito que quedaba ya cayó ya dentro de la península. Todo esto os voy a recomendar, antes de dejaros, os voy a recomendar un libro, ¿vale? Este libro lo ha escrito un familiar de una amiga de mi familia, que casualmente también, pues bueno, trabaja y es amiga también de la familia de mi novia, ¿no? Casualidades de la vida. Y se ve que, bueno, el sobrino de ellos, pues bueno, una persona que le gusta muchísimo la historia,
pero este es historiador de verdad, no como yo, y ha escrito un libro. Os lo voy a recomendar, lo tengo aquí, lo voy a sacar, ¿vale? Se llama El último reino, las rosas púrpuras, ¿vale? Y el escritor, el chico, es Manuel Atencia Mena. Os lo recomiendo porque cuenta una historia muy bonita. No es una... O sea, es un libro documentado. Te cuenta cómo entraron los Reyes Católicos, lo que hicieron en Málaga. Esto está enfocado en Málaga, ¿vale? Vamos a enfocar este libro más que la caída de Granada, más la caída, o sea, la entrada de Málaga, ¿vale? Y cómo era la Málaga del reino nazarí de Granada. Entonces, cómo vivían, y aparte que te cuenta una historia muy bonita de una familia que son amigas de tal, y ahí explica perfectamente el crisol de culturas que había en aquella época y cómo se vivía, ¿vale? Acaba de salir hace poco, el libro vale 20 euros, tiene una portada muy bonita y yo la hiper recomiendo. Por cierto, se va a hablar mucho de la biznaga. La biznaga es una flor típica malagueña que, bueno, se coge un palo y se empieza a juntar petalitos, ¿no? De jazmines, de una serie de plantitas de aquí que trajeron los árabes, y eso es una biznaga, ¿vale? Os lo digo para, bueno, el que me haga caso y lea el libro, que sepa de lo que le estoy hablando. Una flor y un símbolo típico de Málaga, ¿no? De Malaca, ¿no? Como le llamaban los antiguos malaquíes, ¿no? O sea, mis ancestros, sí señor, ¿por qué no? Sí, claro, los ancestros, ¿no? Y sobre todo habla de lo que los Reyes Católicos hicieron en Málaga, y sobre todo en Ronda, el pueblo de Ronda, que no me acuerdo el nombre, no me atrevo a decir el nombre en árabe porque lo voy a decir mal, pero Ronda la destrozaron, fue una barbarie esas, no había necesidad de hacer lo que hicieron, y bueno, más bien se cree que era Fernando el Católico de Aragón el que era más agresivo en ese aspecto. Y ahí se cuenta un poco pues todo lo que impusieron, ¿no? Como quitarle las tierras a todos los musulmanes que vivían allí, o bueno, incluso los mozárabes también, los judíos, todo eso lo echaron. Se podían quedar si pagaban unos impuestos muy abusivos, le quitaron sus casas, todo, para repoblarlo todo con castellanos, y fue, la verdad, bastante duro. Todo eso ya después fue para Granada, y ya fue donde cayó todo el reino, ¿vale? Os lo recomiendo, os lo vuelvo a decir. El último reino, las rosas púrpuras, Manuel Atencia Mena. De verdad, leérselo. Da igual que no seáis de Málaga. Por favor, leedlo porque es precioso. Y te cuenta los últimos años final de ese maravilloso reino. Y bueno, sin más, pues ya hemos acabado ya la parte de explicar la parte del Islam, de los musulmanes en nuestra tierra. Pues bueno, ya adelanto que vamos a seguir seguramente, pues ya que estamos con la cronología desde la época que entraron los visigodos y tal, pues ya vamos a seguir, ¿no? No voy a hablar, o sea, en tema de la reconquista, ya sabéis que esto va a dar para largo, porque no voy a hacerlo como se suelen hacer, ¿no? Que empiezan a hablar de cómo empezaron a ganar batallas a los musulmanes y tal. No, creo que voy a empezar a hablar primero un poco del reino de Asturias, su paso a ser el reino de León, ¿no? Cómo se va dividiendo entre Castilla, León, Galicia, ¿vale? Cómo se va pasando todo esto. Quiero tocar también ya en otros monográficos el auge de Castilla. Quiero tocar también el auge de Aragón, el auge de Navarra, y cómo poco a poco pues fueron ya, pues bueno, esas batallas que se hablan, ¿no? Con los reinos de Taifa, pues hablarlos también por la parte de que toca a cada reino, y explicando un poco todo eso, ¿no? Quiero que ya en los primeros capítulos, pues hasta que termine todo eso, se cuente toda esa historia de una forma más detallada y más profunda sobre de cómo hemos llegado a los días de hoy, ¿no? Y que conozcamos bien la historia de nuestro país, ¿no? Ahí, yo personalmente siento un orgullo increíble, ¿no? de los musulmanes. No pienso para nada como cree mucha gente. En el momento que te pones a estudiar historia y pones a entenderla, porque vuelvo a decir, hay algo que quiero que lo digo mucho, pero es que lo voy a seguir diciendo. No soy historiador, no he estudiado historia, no trabajo en nada que tenga que ver con la historia, simplemente es que me gusta, y cometeré errores, ¿no? Pero yo estoy intentando buscar información por todas partes,
con todo uso inteligencia artificial, uso biografías que encuentro en las redes, uso todo lo que veo y lo voy uniendo, ¿vale? Como vuelvo a decir, todo lo que yo estoy contando, sé muchas cosas que las sabía en la historia porque porque me gusta mucho la historia, pero quería entrar de forma más detallada, así que por eso os digo y os animo que por favor, y más si eres un historiador con más ganas, por favor entra y aclara posibles fallos que yo tenga o añadas anotaciones que no he mencionado, que no he encontrado o que no me ha dado tiempo de ver o alguna parte en concreto que te hubiera gustado más que yo explicara y que no he explicado, ¿vale? Pero bueno, sin más rodeos, cuando estudias historias, cuando te empiezas a dar cuenta un poco de muchas realidades y te das cuenta que los musulmanes en muchos aspectos como que aquí en España a veces no, porque personalmente también pienso que España y los españoles ni somos un país ni somos un pueblo que tengamos prejuicios raciales ni nada por el estilo, ¿no? Somos un gran país y quiero que se entienda claro que aquí acogemos a muchas personas y estoy muy orgulloso de todo eso, ¿no? Pero sobre todo siempre en todas partes hay gente que tienen un poquito la frente un poco más estrecha y bueno, piensan a lo mejor que lo que hubo aquí, pues eran 4 que llegaban aquí, se metieron tal y aquí ahora se hace lo que yo diga y el Islam y la ley de Alá no, quiero que quede muy claro que eso no fue así. De hecho, incluso creo, eso tengo que verlo bien todavía, pero ya cuando llegaron los cristianos ya con la reconquista no llegaron nunca a un máximo esplendor como hicieron los árabes aquí. Fue increíble las aportaciones puestas, sobre todo lo más interesante lo que más me llamaba es que los visigodos, por ejemplo, no habían actualizado a su población. O sea, los romanos sabemos que sí trajeron grandes adelantos, pero los visigodos prácticamente no trajeron adelantos ninguno a la península. Entonces, claro, sabíamos ya por el episodio anterior que la vida aquí no era muy fácil ni que ellos tampoco lo mejoraron mucho. Entonces llegaron esta gente con tantos adelantos como los que hemos estado hablando en este programa y me hace pensar que eran gente maravillosa. Y encima eran gente que convivían con todas las culturas. Después ya empezó la rama más conservadora y ya empezamos con los mismos problemas de siempre, ¿no? Que uno no piensa igual que el otro y yo creo que es una reflexión que tenemos que hacernos todos, incluso en tiempos actuales, porque creo que todavía seguimos un poco así, no sé por qué, pero está bien que veamos este tipo de relatos porque nos enseña las convivencias, ¿no? Incluso los que muchos nos creemos que son los más agresivos, ¿no? Como por ejemplo puede ser, muchas personas creen que los musulmanes suelen ser más agresivos, que es una religión más tal, ¿no? Y te das cuenta que esa religión no lo es la interpretación que cada uno le quiera dar, ¿no? Al igual que el cristianismo, también se les da unas ciertas interpretaciones que a veces también dan miedo, ¿eh? Y al final te das cuenta que es el ser humano el que interpreta lo que quiere, ¿no? A veces. Así que es bonito, por eso cuando alguien me pregunta muchas veces ¿y para qué sirve estudiar historia? Pues yo creo que la historia te da bastante conocimiento de la realidad, de muchísimos relatos de historias que se van repitiendo una vez y otra vez y puedes ver realmente que la evolución humana ha existido, los problemas actuales han existido siempre y que la solución está en culturizarse mucho, aprender mucho de la historia, un pensamiento crítico, y eso hará de que cada vez seamos mejores personas y seamos más tolerantes. Sin más ánimo de seguir con la conversación y de retrasaros en vuestras vidas privadas, os dejo. Soy Francis Drake y amigos míos, cronistas del Averno, pues para la próxima volveremos y seguiremos hablando sobre los avances de nuestro querido país. Un saludo y hasta pronto. Entre sombras del ayer duermen voces sin poder, cronistas silenciados por el tiempo cruel. No están libros de escuela ni en discursos del poder, hay historias enterradas que hoy vas a conocer. Desde reyes
calles sin corona, hasta pueblos sin altar. La verdad que no enseñaron la venimos a contar. Ver que el eco del pasado aún vibra en la piel. Cruzaremos los siglos en nuestro papel. La historia no es solo de trono y batalla, es sangre, sudor, es la voz que no calla. Oh, ven, escucha la historia olvidada, la que nunca llegó a tu jornada escolar. No tememos al silencio ni al dogma tradicional, donde otros pasaron de largo. Nosotros vamos a indagar el susurro del proscrito, la leyenda sin final, la verdad entre las grietas de un mural ancestral. Ven que el eco del pasado aún vive en la piel. Cruzaremos los siglos en nuestro papel. La historia no es solo de trono y batalla, es sangre, sudor, es la voz que no calla. Oh, ven, escucha la historia olvidada, la que nunca llegó a tu jornada escolar. No tememos al silencio ni al dogma tradicional, donde otros pasaron de largo, nosotros vamos a indagar el susurro del proscrito, la leyenda sin final, la verdad entre las grietas de un mural ancestral. No tememos al silencio ni al dogma tradicional, donde otros pasaron de largo, nosotros vamos a hilo de mármol tallado, es pueblos heridos, rincón olvidado. Oh, ven, escucha la historia olvidada, la que nunca te quisieron contar. Y si algún día te preguntas qué quedó tras el telón, aquí empieza la respuesta. Bienvenido al corazón de la historia sin perdón.